que te hace el milagro, que el que te trae paz, que te trae bendición. Que, de verdad, ¿quién no disfrutaría de un mensaje de Jesús, de una instrucción? ¿Quién de ustedes no disfrutaría estar sentado allí escuchándolo a Él? No solamente escuchándolo, viéndolo hacer los milagros que Él tanto amaba por hacerle una bendición a la gente. Pero ¿qué cree que es lo más triste? ¿Sabe que no es por vista que la fe crece? ¿Cuántos miraron los milagros? ¿Cuántos miraron y no creyeron? Por eso, cuando Jesús dijo a Tomás, porque se acuerdan que Tomás no estaba cuando Jesús apareció la primera vez a los discípulos, y cuando le dijeron a Tomás, ¿qué crees? Hemos visto al Señor, resucitó. Y mire, ¿cuántos milagros había visto Tomás? Había visto mirar que el Señor levantó a Lázaro, y cuando le dicen, ¿qué crees? Lo hemos visto. ¿Qué fue lo que dijo? Y un discípulo, ahí le va, un discípulo. Pues yo no creo. No solamente dijo no creo, si lo veo y no pongo mi dedo en la llaga de su mano y de su costado, no creo. ¿Y qué le dijo el Señor cuando volvió a aparecer? Tomás, ¿quieres poner la mano aquí en la llaga? Y nomás lo miró, no lo hizo. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Mi Señor y mi Dios. O sea, él se convenció cuando lo miró otra vez. Pero el Señor le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Que somos todos nosotros, los que no hemos visto, pero hemos creído. Y esa es la bendición que tenemos como iglesia. ¿Sabe que la palabra iglesia significa llamados a salir fuera? ¿Sabe eso? Iglesia quiere decir los llamados a salir. ¿De dónde? De tu hábito, del mundo, de cualquier situación que no agrada a Dios. Dios nos llama a salir. Amén. Y otra vez, Dios nos llama por nombre. Él nos conoce. El Señor murió, pero sin la resurrección no habría celebración. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Ahora aquí. Vamos a invitarle que se ponga de pie. Vamos a leer en el libro de Lucas. Si usted lee cualquiera de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, va a encontrar esta hermosa historia de la resurrección. Algunos datos son diferentes, pero todos concuerdan. Cada quien lo ve desde su punto de vista, pero el tema en sí es el mismo. Amén. Leemos la historia de la resurrección de Jesús. Dice así en el libro de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Gracias. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Esta frase 3 veces se la repitió antes de llegar al propio día. ¿Ok? Pero para que vea, cuando nosotros no queremos que algo suceda, yo pienso que lo olvidamos rápido. Pero cuando tú quieres que algo suceda, lo recordamos más. Cosa de la mente. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran las que fueron al sepulcro? Eran María Magdalena
y Juana y María, madre de Jacobo. ¿Y cuántas más? No dice, pero dice las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Y qué pasó? No las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a recordar esta historia. Yo sé que muchos la hemos conocido, pero la vamos a detallar, y espero que Dios abra su corazón y su esperanza y su fe crezcan en la fe en Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque las profecías o lo que tú dijiste que era necesario que sucediera, sucedió, sin faltar ningún detalle. Ahora recordamos, Señor, y vemos a través de tu palabra cómo sucedieron. Y, Señor, eso nos trae esperanza. Por lo tanto, te pido en esta tarde, Señor, que nos ayudes a regocijarnos en el cumplimiento de tu palabra. Y si estas profecías se han cumplido, por lo tanto, confiamos en que la profecía de que un día te vamos a volver a ver y de que un día estaremos por siempre contigo, sin duda alguna, se cumplirá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esto que la Biblia tiene tanto peso, y que la esperanza de millones y de millones que hemos puesto la fe en Jesús es real y es verdadera, es porque los que han querido negar que esta historia es verdadera, es verídica y que Jesús resucitó, los que la han querido negar, si la hubieran querido negar, se lo voy a decir, si los primeros enemigos de la fe y de la resurrección de Jesús la hubieran querido confirmar que no era cierto, hubieran buscado y hubieran confirmado. Pero ¿cuántos testigos se ocupan para confirmar algo? ¿Dos o tres? ¿Cuántas mujeres mencionó aquí la Biblia? María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob, y luego dice, y las demás. Así que eran bastantes, Algo que tenemos que admirar los hombres de las mujeres es que lo que los hombres no nos atrevemos cuando tenemos temor, las mujeres son valientes y esforzadas. Y el Señor nació de una mujer, y fueron las mujeres las primeras que fueron el día que ellas pensaban que iban a ir a embalsamar o poner especias en el cuerpo. Fueron las testigos, fueron las predicadoras, fueron las que llevaron el mensaje. Y mucha gente por ahí dice que las mujeres no deben de predicar. Y fueron las primeras. Por algo el Señor las escogió, Y hoy en día, no importa cuál sea la labor de una mujer, debe sentirse honrada. El Señor la creó con detalles especiales. Las mujeres son hermosas, amén. De verdad, dígalo con ganas. Las mujeres, todas las mujeres son hermosas, son únicas. Dios las hizo únicas. No te tienes que comparar con nadie. Simplemente tienes que saber que como Dios te creó hermosa. Y te creó con propósito. Y que tú lo tienes que saber. No lo tienes que escuchar de nadie. El Señor te lo dice. Estas mujeres fueron, y quiero que sepas que si hubiera sido una farsa en la resurrección de Jesús, lo menos que hubieran podido hacer los farsantes de aquel tiempo era usar mujeres como testigos, porque en aquel tiempo las mujeres, el testimonio de una mujer lo desechaban, no lo tomaban como válido. Tristemente esa era la sociedad en la que vivió Jesús y en la que vivían aquellas mujeres en Israel. Por eso se dice que siempre se contaban nomás las mujeres, que luego se contaban nomás los hombres, y luego se decía, y las mujeres y los niños, porque no se les daba esa importancia, de verdad. Pero el Señor Jesús, mire cómo resaltó a la mujer, porque el Señor es el que viene a restaurar todas las cosas. Por eso nosotros en la iglesia no podemos despreciar a nadie porque sea del sexo femenino, por esto, por lo otro. Si hubiera alguien que está haciendo algo así, hermano, tenemos que enmendarlo. El respeto a las personas es en todo. Amén. Las mujeres fueron a poner las especies en el cuerpo del Señor Jesús. La muerte de Jesús sucedió así, para que vean los detalles, cómo es que las mujeres llegan el domingo en la mañana. Cuando muere Jesús, se dice que Jesús es sacado de Jerusalén para ir a morir fuera de la ciudad, en el Gólgota. ¿Sabía usted que este lugar donde Jesús murió es el mismo lugar donde 2000 años atrás el Señor le había pedido a Abraham que llevara a sacrificar a Isaac? Se dice que geográficamente es el mismo lugar. Léalo usted.
El Señor le pidió a Abraham, cuando no existía Israel, le dijo: ve y te voy a mostrar un lugar donde tú vas a sacrificar a Isaac. ¿Cuántos días caminó Isaac con Abraham? 3 días. Al tercer día llegaron. ¿Qué sucedió al tercer día? Lo iban a sacrificar. ¿Qué sucedió con Jesús al tercer día? Resucitó. Isaac iba a morir, pero el Señor le dijo: no. Proveyó el Señor para el sacrificio. Pero 2000 años después, Jesús fue al mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado para morir, para morir por todos nosotros. Entonces Jesús muere. Se dice que salió a las 9 de la mañana, lo crucificaron más o menos por ahí como a las 12. Dice que de las 12, la Biblia dice la tercera hora, era cuando salieron, a la sexta hora. Tercera hora los días judíos son así, son los días de luz y días de oscuridad. Por ejemplo, 12 horas comienza la luz. Entonces de las 6 de la mañana ellos cuentan así: a la tercera hora te voy a invitar un café. ¿Cuál es la tercera hora? Después de las 6 de la mañana. Las 9, no decían a las 9 de la mañana te veo, ellos decían a la tercera hora, o decían a la sexta hora. Ya la sexta hora era el mediodía. Entonces al mediodía dice la Biblia que a la sexta hora se llenó de tinieblas. En lo máximo de la luz del día y del sol, dicen que cayeron tinieblas cuando Jesús estaba crucificado. Sin duda alguna, Dios estaba demostrando el dolor y el peso del pecado del ser humano sobre Jesús. A la novena hora, que ya son 3 horas, Jesús está en la cruz, dice que Él entrega el Espíritu. ¿Qué hora es la hora novena? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llega José de Arimatea, pide el cuerpo de Jesús, lo llevan a enterrar y lo entierran en la tumba esta que estaba en la roca. ¿Por qué crees que no le pusieron especies al Señor Jesús entre las 3 de la tarde y las 6? Porque el día de reposo comienza el día anterior a las 6 de la tarde. Entonces ellas tenían que estar en reposo, no podía nadie estar trabajando de acuerdo a la ley. El sábado es el día de reposo. Termina el día de reposo a las 6 de la tarde del sábado. A las 6 de la tarde más o menos, y en la noche las mujeres, ya saben las mujeres cómo son, preparemos las especies. No lo hicimos el viernes porque no podíamos, teníamos que respetar. Pero mañana de mañana, como buenas mujeres, prepararon todo y dijeron: nos vamos y vamos a poner las especies sobre el cuerpo de nuestro Señor. Y llegando allí se sacaron la sorpresa de su vida, porque ellas decían: ¿y quién nos va a ayudar a remover la piedra? Era una piedra grande, pero dice que cuando llegaron encontraron la piedra removida. Y se dieron cuenta cuando entraron: el cuerpo del Señor no está aquí. Se asustaron. ¿Qué pensaron? Lo robaron. Ahora, la farsa de los fariseos, escuche bien para que vea la confirmación. La farsa de los fariseos fue que fueron a Pilato y le dijeron: escuchamos que aquel farsante dijo que al tercer día iba a resucitar, por lo tanto te pedimos que envíes una guardia para que cuide y custodie la roca, la tumba. No sea que vengan sus discípulos, tomen el cuerpo, se lo lleven, lo escondan y luego vayan a decir que resucitó. ¿Y qué le dijo Pilato? Vean la historia, ahí está la guardia, llévatelos. Y no se desmayaron. Pero cuando el Señor la tiene contra ti, ¿qué vas a hacer? Con nadie. ¿Sí? Dice que se desmayaron y quedaron como muertos. Me imagino, así yo tengo que pensar: ¿y no miraban los cuerpos ahí tirados? O si los miraron, confirmación. Esto no es lo importante está dentro. Ok, entonces ellas entran y se ve que el cuerpo no está. La cosa es de que, no en esta historia que estoy leyendo, pero te la quiero contar porque son 4 historias de la misma situación. En el Evangelio de Juan dice que María Magdalena va triste porque no encontró al Señor y va llorando. Y dice que aparece un hombre que ella piensa que es un... ¿qué? ¿Quién piensa que es? Un jardinero. ¿De dónde estaban a Adán y a Eva? Del jardín del Edén. ¿Y quién apareció aquí ahora?
el jardinero. ¿Entiendes cómo Dios tiene esa conexión? Echaron del huerto del Edén, lo echan para afuera, y aquí en el día de la resurrección aparece ¿quién? Un jardinero. Señor, dime dónde le has puesto, si tú te lo has llevado. Y mire, María Magdalena, de verdad, después de que el Señor la liberó, le dio un corazón de sierva, porque esta mujer no tenía nada de temor. Fue la primera que vino, fue la que armó el grupo. Y cuando dice que le dijo, dime dónde le has puesto, yo voy. Un cuerpo, hermano, la María Magdalena, yo voy y lo traigo. Yo voy y lo traigo. Cuando ella no había entendido quién era él, hasta que le dijo, María, era que te digo que Dios te conoce por tu nombre, Dios te llama por tu nombre. Cuando le dijo, María, Raboni, que quiere decir en arameo maestro, Raboni, wow. Y dice que se lanzó sobre sus pies y le dijo al Señor, sí, pero no me puedes detener aquí. Ve y dile a mis hermanos que voy con ellos, delante de ellos a Galilea, y allí los veré. Ella fue la que fue a avisar, pero cuando fue y les avisó, ¿quién vino primero? Bueno, dice que Pedro. En el Evangelio de Juan dice esto, que Pedro corrió primero, pero Juan bien humilde dice, pero estaba uno que era el discípulo amado. ¿Y qué dice Juan de él? Pedro salió corriendo primero, pero después el otro discípulo, ustedes saben, el otro discípulo corrió más rápido que él. Oye, Juan tenía su... muy sencillo, muy humilde, pero bueno, tenía su no sé qué. Y dice que llegó primero, pero no entró. Y quien llegó después fue ¿quién? Pedro. Y Pedro, como siempre, ¿verdad? Pedro es bien atrevido, ¿verdad? Pedro llega y lo ve que está parado y... entra. Y algo sencillo o pequeño, pero muy poderoso. Dice que cuando Pedro entra, si Jesús, su cuerpo se viera nomás así desintegrado, o hubiera salido así de los lienzos, que los lienzos hubieran quedado tal como estaban sobre él, ¿sí o no? O sea, si Jesús se levanta nomás así, ¡pum!, los lienzos hubieran quedado ahí como estaban. Dice que tenía un sudario, que les ponían un sudario en la cabeza a los muertos. Y dice que ese sudario no estaba en el lugar donde debería de estar de acuerdo a como el cuerpo estaba, sino que el sudario que estaba en la cabeza de Jesús, me imagino que el Señor se levantó. Gracias, Padre. Sabía que siempre me escuchas. El plan se cumplió, el plan de redención. Redención, liberación para todo ser humano. Hemos hecho de nuevo la reinversión. El pecado sacó al hombre del Edén, y ahora el jardinero, Jesús, el Hijo de Dios, venía a abrir la puerta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la puerta por donde podemos entrar de nuevo a la relación con Dios. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Dice que se quitó el sudario, lo dobló y no lo puso donde debería de estar, sino que si su cabeza estaba aquí, cuando él se sentó, agarró el sudario y cuando salió lo puso en otro lugar, pero lo puso doblado. Algo que le doy estos detalles porque si hubiera sido alguien que se roba el cuerpo, ¿usted cree que alguien que se roba un cuerpo para hacer una farsa hubiera tenido el detalle de doblar las cosas y ponerlas en otro lugar? Claro que no. Pero esto es lo interesante de la historia. A ver si me ponen la que sigue ahí, hermano. Dice que los ángeles aparecieron, los soldados se desmayaron, llegaron las mujeres, y cuando las mujeres entraron y no miraron el cuerpo, dice que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y sabes que todo eso, de verdad, yo digo que si nos pasara a nosotros, es lógico. Dice que no lo creían. Es de humanos no creer
Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene, ¿por qué? O sea, cuando yo estoy predicando esto, hay aquí algunos de ustedes sentados que esta historia la conocen, pero ¿por qué la repetimos? El apóstol Pedro le decía a los discípulos: yo sé que ustedes ya saben todas estas cosas, pero es necesario que yo se las recuerde. Es necesario que las recordemos. Cuando el Señor le dijo cuando le dio la ley a los hebreos, les dijo: ustedes tienen que repetirle estas cosas a sus hijos, ¿cuántas veces al día? 3, al levantarte, al andar por el camino y al acostarte. Entonces las tienes que estar mencionando. Y escuche, de verdad, la vida es así. Hijos, sus padres les van a decir una y otra vez: tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia. Ya lo sé. Sí, pero es que no queremos hacerlo. Nos cuesta hacerlo. Aún los adultos. Algunos tal vez están aquí porque, la esposa le dijo: ven. O al revés, el esposo le dijo a la esposa: ven, vamos. Una cosa es: yo sé lo que tengo que hacer. Otras cosas es hacerlo de corazón, de verdad. Y esa es la importancia de la relación con el Señor. El Señor no estaba muerto. Las mujeres fueron a buscarlo para embalsamarlo. No pensaron que había resucitado. No se acordaban de las palabras que al tercer día. Ahora, quiero hacer un poquito de información. Algunas personas tienen la duda que si el Señor duró los 3 días y las 3 noches. ¿Sí duró las 3 días o las 3 noches en el sepulcro, sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Miren, las demás que no levantaron la mano dicen que no. Muchos no creen. No le digo pues que la gente no cree. Se lo digo. Muchos discuten ese tema como que son científicos o no sé qué. Miren, las cosas de Dios son por fe. ¿Qué les dijo el Señor a la gente? ¿Es necesario? Le pidieron una señal y Jesús les dijo: señal no les será dada, sino la señal que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, o en la tumba 3 días y 3 noches. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes cronológicamente estuvieron ahí contando los 3 días y las 3 noches que Jonás duró en el vientre del pez? ¿Usted conoce de alguien que estuvo cronológicamente mirando lo que empezó tal día, a tal hora, va a terminar tal día, a tal hora? No, la Biblia nos lo relata, y si la Biblia nos lo relata es porque sucedió. Miren, el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nomás la Biblia lo dice y lo hemos creído. Y después todas las cosas que hemos visto. Por ejemplo, cuando yo leo que dice que el Señor creó las plantas, y dice que cada planta, dijo, cada planta y cada árbol va a producir el semilla de acuerdo a su propio género. Ahora usted agarra una semilla del tomate y la planta, ¿y qué? ¿Crece chile? Crece tomate. O sea que lo que Dios dijo se está cumpliendo. Ahora, nosotros, mire, para no ir tan lejos como las semillas, la semilla que nosotros tenemos es lo que sembramos. Si yo siembro algo bueno, ¿qué voy a cosechar? No necesariamente todo el tiempo, pero tiene su lucha y su prueba, pero vale la pena ser bueno y no ser malo, porque el que siembra para lo malo, le va a ir, dice que el que siembra viento cosecha tempestad. Este no está trabajando hoy, no quiere. Póngame el siguiente, hermano, ahí. ¿Dónde estás buscando tu esperanza? Cristo no está en la tumba, Él está vivo. Lo que dijo el hermano Cristian me gustó. La tumba de Mahoma, ahí está Mahoma. La tumba de Buda, ahí está Buda. Si alguien adora algún ídolo, su ídolo no se mueve. Usted lo tiene que cargar. No habla, no escucha, no ve, no palpa. En cambio Jesús se levantó entre los muertos. No cualquier cosa. Él dijo: yo voy a morir, Él se crucificado, pero me voy a levantar. Y Él se levantó, y porque Él se levantó, nosotros tenemos una esperanza viva. El camino de Emaús, quiero hablar rápidamente del tema del capítulo. En el camino de Emaús, si usted lee la historia, yo estoy hablando del mismo capítulo, 3 historias diferentes. Las mujeres son las que dan
testimonio que Jesús no estaba, Jesús se le apareció y van y le dan la noticia a los discípulos. Ahora, en el camino de Emaús iban otros discípulos. ¿Iban animados, confiados o iban desanimados? Para que vean que Jesús no desecha a las personas porque no creen. Dios no desecha a las personas simplemente porque me lo puedes contar, pero ¿qué crees? No creo. Dios no te desecha por eso. Dios dice, si sigues escuchando la palabra, te va a producir fe, porque las evidencias no se pueden negar. Es decir, cuando iban en el camino de Emaús, iban caminando y iban platicando, ¿y quién se les apareció? ¿Y qué les dijo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué van hablando? Y empezaron a decirle todos los detalles. Y como él seguía preguntando, oh sí, ¿y cómo pasó? Y les dice, ¿eres tú el único forastero que no conoces lo que ha sucedido? Si había alguien que los conocía los detalles, era el que los había creado. Bueno, la historia se la va a leer aquí. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Cuéntame. No les digo pues que el Señor tiene gracia, tiene favor para con todas las personas, aún en tu momento de duda, tú piensas que Dios te desecha. No, Dios no te desecha. Él dice, te voy a preguntar, te voy a escuchar para saber dónde tú estás. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Escucha este detalle, porque a veces se nos pierde. Ve que le dije que si el Señor había estado 3 días y 3 noches, ¿a qué horas fueron las mujeres antes del día? ¿A qué hora murió Jesús? Se lo dije. A la hora sexta, que eran las 3 de la tarde. ¿Qué día era cuando murió? Bien, de acuerdo al horario de los judíos, el día se dividía en dos: día, la luz, y noche. Entonces muere viernes. ¿A qué hora llega la noche? A las 7. Entonces ya en el propio viernes ya tiene viernes día, viernes noche. Sábado día, sábado noche. ¿A qué horas comienza el día? ¿A qué horas comienza el día? Parte de la noche del domingo, no te le llamamos madrugada, pero se lo estoy diciendo que los judíos lo dividían en dos: día y noche. Viernes, sábado y domingo. Sábado día y domingo noche. Jesús resucita el domingo en el día. Resucitó el domingo en el día. Por eso dice, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Jesús nos escuchó. Yo no le voy a leer toda la parte, pero usted la puede leer en casa. Dice que cuando Jesús les empezó a hablar, escúcheme bien, ¿sabe cuántos días caminaron juntos? ¿Quién corre aquí? ¿Quién corre? Levanten la mano los que corren, los que les gusta correr. O en el gimnasio o en la bicicleta. Bueno, correr, para los que son buenos corredores, una milla corriendo, una milla la puedes aventar tranquilo, a un paso, entre 10 a 13 minutos, dependiendo tu paso, 10 a 13 minutos. Un poquito más lento, 16 minutos. Se dice que había 60 estadios de Jerusalén a Emaús, donde iban estos. Imagínense que iban caminando. ¿Cuánto tardaría caminando? 50
corriendo son 16 minutos más o menos. Caminando, ¿cuánto te aventarás caminando? Digamos que el doble, 32 minutos más o menos. Bueno, son 7 millas. Digamos que son 30 minutos por milla. 3 por 7, 21. ¿Cuánto es? ¿Cuántas horas son? Dice que ellos iban caminando y Jesús les habló de todo lo que tenía que sucederle a él, desde la ley, los salmos y los profetas. Y se los habló y se los explicó. Jesús, en medio de nuestra confusión, Él no nos deja solos. En medio de tu confusión, Jesús no te abandona, Él se acerca y Él te trata de explicar. Por eso venir a la congregación o ir a grupos vida, donde tú te estás alimentando, tu fe se está fortaleciendo. El aprendizaje es algo que nos urge a los cristianos. La Biblia, el Señor le dijo a Josué que tenía que leer y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca. El temor viene, la duda viene, la enfermedad viene, el temor viene. ¿Y qué vas a hacer cuando vengan? Echar mano de tu fe. A través de la historia de la Biblia, ningún hombre, ninguna mujer ha pasado a la historia sin fe. Me fui para atrás. El nombre Emaús significa manantial de aguas termales y está asociado con lugares de sanación y descanso debido a las aguas minerales, todo lo que tienen las aguas. Entonces el Señor en sí, como te digo, a mí me gusta a veces mirar así. Yo digo que Jesús tiene gracia, Jesús tiene favor para con nosotros. Ellos iban desanimados, ellos iban tristes, y Jesús va a la par. ¿Te acuerdas que dice el Señor? Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Tú piensas que cuando estás en tu momento malo, Jesús te desprecia, y tú piensas que Jesús está más contento cuando estás en tu momento bueno. Pues te equivocas, porque Jesús murió por todos nosotros cuando no queríamos conocerle, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús murió con nosotros, y ahora que le conocemos, tú piensas que porque tú tienes un mal momento, el Señor te va a abandonar o te va a menospreciar. Pues no, no es así. No le creas al diablo sus mentiras, porque todas estas cosas vienen siempre, aunque tú no lo creas. Tenemos una lucha con alguien que es real, se llama Satanás, tiene demonios, sí, le sirven, como Dios tiene ángeles y nos sirven. Nosotros también tenemos que reconocer que el enemigo es real. Jesús los acompañó, Jesús caminó con ellos, y dice que llegaron a un momento a donde ellos llegaban y ellos se iban a quedar allí, pero Jesús, como era forastero, dice que él hizo como que él seguía de camino, y le dijeron: no, ya es noche, pasa y quédate con nosotros. Y dice que entró con ellos, y cuando se sentaron a la mesa lo invitaron. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que se sentó con ellos y agarró el pan y lo partió. Y dice que cuando lo partió y se los dio, sus ojos fueron abiertos. El maestro. ¿Cuántos días te dije que caminaron? 7 millas. ¿Cuántas horas? Con casi 4 horas. ¿Qué dicen que hicieron en ese momento cuando ellos se dieron cuenta que él era el maestro? Dicen que le salió la adrenalina y todas las cosas, y dicen que agarraron corriendo y regresaron a Jerusalén y le dijeron a los discípulos: ¿qué creen? Lo hemos visto. Y estaban contándole a los discípulos. Y cuando le estaban contando a los discípulos, los de Emaús eran 2. Cuando llegaron le estaban contando a todos: mira la historia que te digo que Dios tiene. Yo digo que Dios tiene como algo. Te voy a hacer reír, pues. Yo siento que Dios nos hace reír en los momentos que nosotros menos esperamos. Tú dices: ay, estoy desanimado, ay, yo no puedo, ay, solo Dios. Y dice Dios: claro, si yo estoy contigo. ¿Tú piensas que yo no estoy cerca? ¿Cuál es mi promesa? Que yo voy a estar contigo todos los días. ¿Sí? Que yo soy el que te sustento, que yo soy el que te sostengo. Entonces la fe nuestra se tiene que activar aún a través de nuestras dudas y nuestros momentos difíciles. Llegan los de Emaús corriendo.
Caminando iban media hora, regresaron en 2 horas o menos. Y llegaron y les dijeron: hemos visto al maestro. Y le están diciendo eso cuando Jesús entra donde están todos ellos. Mira lo que dice el libro de Lucas. Y mientras ellos, los que venían de Emaús corriendo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué pasó? Jesús se puso en medio de ellos. ¡Wow! Las mujeres les habían contado. Los discípulos que iban a Emaús no habían, bueno, dice que ya habían escuchado que las mujeres les habían dicho que había resucitado al Señor. Cuando Jesús se les aparece, regresan corriendo y Jesús espera a que lleguen. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué creen? ¿Que ya creyeron? No, de verdad. Las mujeres les habían dicho, ahora los hombres regresaron corriendo, les dijeron, ahora Jesús se les aparece y les muestra las manos y los pies. ¿Ya creyeron? ¿Ya creyeron? Miren lo que sigue. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: es que estos si no ven, que cómo no van a creer que yo resucité. Se sentó a la mesa otra vez. Órale. Yo sé que tienen pescado, yo sé que ya lo asaron, tráiganlo para acá. Y dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué dice? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas y en los salmos. Escuche bien, todo el Antiguo Testamento habla solo de Jesús. Todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es las profecías, el Nuevo Testamento el cumplimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo creo que cuando nosotros venimos a Jesús, quiero que te recuerdes, no sé cómo fue tu encuentro con Jesús, no sé dónde fue la primera vez que tú escuchaste de Jesús, pero sí quisiera recordar. ¿Quién recuerda cuando aceptó a Jesús? ¿Qué pasó en tu vida? O sea, ¿qué cambio hubo? Yo me recuerdo que estaba en una banca allí cuando hicieron el llamado, salí corriendo. De verdad no me acuerdo de la distancia de la banca al altar, no me recuerdo el tiempo, pero sí me recuerdo mi posición. Me recuerdo que llegué y que yo le había dicho al Señor que yo le iba a servir cuando estuve a punto de morir en un río. Yo me acuerdo que le hice esa promesa y se me había olvidado, pero cuando acepté a Jesús, pasé al altar y yo me acuerdo que le dije: Señor, yo te hice una promesa cuando estaba a punto de perder mi vida. Y ahora entiendo que todo este tiempo has sido tú quien has estado llamando y yo estaba resistiendo. Me acuerdo que estaba orando, yo estaba hablando de verdad. Ese es el momento que le quiero decir. No sé si usted se recuerda de ese momento en que usted entregó su vida, o en algún momento en que usted hizo un clic con Jesús, que usted se consagró a Jesús. Tiene que haber un momento. Y me acuerdo que la persona que oró por mí, creo que fue el pastor, pasó a orar por mí y me dijo: de aquí en adelante hay un antes y un después. Y de verdad, yo quiero decirle que sí se cumplió esa palabra y el Señor ha hecho cosas hermosas y maravillosas en mi vida. No creo en Jesús solamente por lo que leo, creo en Jesús por lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando yo le entregué mi corazón y yo le entregué mi fe, Él se ha manifestado, Él ha obrado. ¿He tenido malos momentos? Sí. ¿He tenido malas decisiones? Sí. Pero aún puedo comprobar que aún en mis malas decisiones Jesús cumplió su promesa: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo.
¿No es hermoso Jesús que nos rescata de nuestra mala manera de vivir, nos transforma, nos da esperanza? Y en este caminar con Jesús hay momentos de dudas. Lo miramos con estos discípulos, y lo miramos con Tomás, y lo miramos con Pedro, que tres veces negó al Señor. Pero Pedro, el Señor le había dicho: yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro se arrepintió. Me imagino que ha de haber dolido cuando el Señor le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pedro no lo creía, pero Jesús ya lo sabía. Te quiero decir que la resurrección es real, no es simbólica. Es real. Jesús se levantó. Hoy en día, yo escuchaba esta mañana que la tumba allá en Israel, en Jerusalén, está custodiada por los problemas de conflicto que hay, y no hay gente. No hay gente. ¿Pero qué crees? La tumba sigue estando vacía. Esa tumba vacía es símbolo de que nuestra fe es real, que nuestra fe es verdadera. Hemos creído en aquel que vive y vive por siempre. Jesús dijo en el Apocalipsis: yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Hermano, y yo te digo, sostente de tu fe, sostente de la mano de Jesús. ¿Hemos tenido problemas? Sí. ¿En nuestro caminar? Sí. Pero hay que enmendarlo. Hay que decirle: Señor, afirma, dame un avivamiento, dame una unción fresca, como tú le quieras llamar. ¿Qué quiere decir esto? Yo me tengo que comprometer con la palabra de Dios, que me dice lo que yo tengo que hacer. No andamos por vista, andamos por fe. Si yo lo leo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escrito está: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque un día muera, vivirá. Vivirá. Esta es la esperanza de todo ser humano a través de la fe en Jesús. Y todos los que han ido antes de nosotros, nuestros seres amados que han muerto con Jesús, te lo digo, un día nos vamos a volver a reunir con ellos. La fiesta en el Apocalipsis es tremenda cuando dice que había millares y millares. ¡Wow! Digo yo, si nos alegramos con los poquitos que estábamos aquí danzando y brincando, yo digo, ¿qué íbamos a hacer cuando estemos todos allá? Algunos van a decir que estamos locos, ¿verdad? Bueno, porque nos ven aquí danzando y dicen: están locos. Pero, hermano, una locura buena, una locura sana de adorar y exaltar al Señor. La fe se fortalece con la verdad de Cristo. Sí, el Señor no nomás. Yo siempre he pensado esto: ¿cómo se desapareció? ¿Cómo el Señor se llevó a Elías? ¿Cómo el Señor se llevó a Enoch? Se desapareció. Dice que nomás caminó y se desapareció. Ok, y si Jesús hubiera resucitado así, hubieran dicho ellos: como Elías, como Enoch. Bueno, Moisés dice que murió. Sí, Moisés murió, pero nadie miró el cuerpo muerto de Moisés. Dice la Biblia que Dios lo enterró. O sea que sí murió, pero no permitió que supieran dónde estaba el cuerpo, por la siguiente razón: hasta el día de hoy los judíos adoran mucho a Moisés, a pesar de que no saben dónde está, y si supiera dónde está, ya le habían edificado un templo ahí, yo creo. Entonces el Señor dijo: no, estos cabezones van a ser idólatras, se van a ir tras de Moisés. Hasta el día de hoy no saben dónde está, pero bueno, lo siguen reverenciando. Si el Señor no nos hubiera levantado, bueno, sí creemos. Pero ¿qué te parece? No nomás se levantó, apareció. Fueron las mujeres las que dieron testimonio, después todos los discípulos. Escrito está en la Biblia que después apareció a más de 500. En los primeros años de la iglesia, estas personas dieron testimonio a todos aquellos detractores, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los feos. Les dieron testimonio de que ellos lo hemos visto. Ahora, ¿te acuerdas que el viernes yo te prediqué y te dije que cuando dice la Biblia que tembló y que el velo se partió de arriba abajo? Dice que hubo un temblor y que muchos sepulcros fueron abiertos. Y luego dice que cuando Jesús resucita al tercer día, muchos de los hombres, yo puedo decir que mujeres también, no dice la Biblia, pero dice que muchos cuerpos de santos se levantaron y fueron a los suyos y dieron testimonio.
Imagínate que tú ves a tu tía que había creído en el Evangelio o había creído en Jesús, se murió hace 4 o 5 años y luego la vez que regresa y te dice: hola, mija, ¿cómo estás? Tía, ¿y esto? ¿Qué crees? ¿Te acuerdas que hablábamos de que teníamos la esperanza que el Mesías viniera? Sí, ya vino, se llama Jesús, resucitó. ¿Y qué crees? Me levantó juntamente con él para dar testimonio de que la resurrección es verdadera. No nomás resucitó Jesús, resucitaron otros santos. Entonces lo que yo te quiero decir, que en ese tiempo la resurrección no nomás fue Jesús, resucitaron otras personas juntamente con Jesús. Ahora Jesús apareció a más de 500 personas. No apareció por un día ni por 2, apareció por 40 días. ¿Sabes qué es esto? Que la gente quedó convencida. Mira, mi hermano, que se muere alguien y se levanta y luego viene a comer contigo. ¿Qué te parece eso? Si te miramos que te moriste, si te miramos que estuviste enterrado y ahora estás aquí sentado en la mesa comiendo con nosotros. Mira cómo se come el pescado. Yo quería un pedacito de panal de miel, pero se lo comió todo Jesús. Oye, de verdad, está vivo. Come. No, de verdad, yo siempre sigo pensando todos esos detalles. ¿Cómo es que nuestro Señor no dejó ninguna duda de que Él resucitó? Él apareció, Él entraba cuando estaban encerrados. Estaban ahí encerrados, que no entrara nadie, y Jesús aparecía. Dígame usted, ¿cómo es eso? ¿Qué fe no se afirma, no se confirma? Porque después todos estos discípulos y todas estas mujeres caminaron predicando el Evangelio de Jesús. Por eso el Evangelio de Jesús nos llegó a nosotros, porque estos hombres no vivieron ni murieron por una mentira. Vivieron y murieron porque dijeron: Él está vivo. Y si nos matan, ¿qué creen? Ya sabemos que nos va a levantar de la muerte. La última parte dice: la tumba está vacía, por eso hay una esperanza. El camino continúa, Jesús está presente. El temor se disipa porque Jesús te da la paz. La misión comienza porque tú y yo tenemos un propósito. No tengas temor de las cosas, de tus dudas. Dile: Señor, a veces tengo dudas. Señor, a veces me falta la fe. Pero dile: Señor, afirma mi fe. Afirma mi fe. Yo quiero creer. Y busca al Señor. Y abre tu corazón y dile: Jesús, porque tú vives, yo viviré. No me importa un día morir. Los apóstoles murieron crucificados. Algunos murieron aserrados. Algunos murieron en el aceite hirviendo. Algunos murieron en las fauces de los leones, en el círculo romano. ¿Pero qué crees? Ellos sabían. Dicen que cuando los sacaban al círculo romano, aún aquellos creyentes que tal vez no vieron a Jesús, pero escucharon de los apóstoles, dicen que cuando estaban allí y que ya sabían, ya habían visto la muerte de muchos creyentes llenos, ahí estaban los leones con los animales. Y dice que cuando venían y le decían: vas para el círculo romano, ¿cuál canto vamos a cantar? De verdad, dice que morían cantando. Morían cantando, agarraban de las manos y decían: vamos a cantar, vamos a cantar. Y se ponían a cantar, y cuando llegaban los leones y los devoraban y los comían, se iban cantando. Una fe así, hermano, no tiene precedentes. Una fe así es una fe viva. ¿Por qué? Porque en el Cristo que nosotros creemos se levantó de la tumba, y un día nosotros estaremos con Él. Permita que te pongas de pie, da un aplauso al Señor, amén. En esta tarde, antes de cantar, en esta tarde, tal vez habrá alguien: mi fe no está firme, conozco de Dios, pero mi fe no está firme. Mi decisión, no sé qué hacer. Tengo llamado, pero no quiero el compromiso. Jesús nació y Él sabía para qué había nacido. Y yo solamente le quiero decir a las personas: no porque tu fe no está firme, el Señor te ha desechado.
No porque a la vez tengas dudas, el Señor te mira de menos. Para todas las personas que tal vez yo no creo en Jesús, Jesús te dice: yo vine para que tú tengas una vida abundante, una mejor vida. ¿Cuál es la mejor vida? A través de la fe Jesús confirma para qué te creó, y los dones, talentos que tú tienes los puedes usar para bendición de los tuyos y de muchos más. Caminar con Jesús es una vida muy abundante, y yo les quiero decir a las personas: afirma tu fe. Quiero hacer una oración por aquellos que su fe ha estado menguando, o tal vez habrá alguien que nunca ha entregado su corazón a Jesús. Nomás quiero orar por ti, no te voy a pedir que pases. Nomás levanta tu mano y vamos a orar y decir: Señor, así como un día comenzaste la